Bueno, estoy de vuelta con Latinoamérica en 5 octavos, un podcast donde aprendemos acerca de la tradición musical latinoamericana, sus influencias, contexto histórico y sociopolítico, así como sus máximos exponentes y géneros musicales. Mi nombre es Daniela Zambrano y no queda más que pedirles que se pongan cómodos y disfruten de este interesante viaje a través de nuestra música. Volvimos con Latinoamérica en 5 octavos y en esta oportunidad continuamos la conversación con Jesús David Medina. Esta parte de la entrevista se basa más que todo en algunas características de la música andina, cómo la danza influyó en todo el movimiento de la música andina y además hablamos mucho sobre la difusión de la música y la tradición. Jesús tiene un punto de vista fascinante al respecto y me encantaría que lo escuchen, que lo disfruten mucho, además de que hablamos del papel tan importante que juega el músico clásico o académico en la difusión de las raíces de la música tradicional. De verdad que sigue siendo una conversación muy interesante que de verdad van a disfrutar muchísimo. Ok, entonces podemos decir que nuestra música, la música andina, la música de los Andes venezolanos, eh, tiene mucho, responde mucho su difusión y el mantener la tradición, responde mucho más a las características intrínsecas en esta música, como letra, como melodía. También pudiéramos decir a las características del entorno social donde se crean y pudiéramos decir también que responden a características de tradición familiar. Un poco, también. Hay un punto muy importante que hay que sumar a la preservación de poder escuchar la música tradicional tachirense, que tiene que ver con el movimiento dancístico. Y hay que darles crédito también, porque las academias de danza que hacen danza nacionalista siguen utilizando la música andina para sus bailes. Hace poco fui a una presentación de danza y había danzas nacionalistas y pues colocaban música tradicional. Por otro lado, las instituciones musicales, bueno, que ahorita están un poco comprometidas, como las bandas, las orquestas típicas, han sido ejes importantes o instituciones importantes para la preservación y la difusión de la música tradicional andina, que eso es un punto bien importante y es uno de sus propósitos, al igual que las estudiantinas universitarias, que sabemos que, bueno, tal vez no tengo mucho conocimiento de Trujillo, pero Táchira y Mérida ha tenido una tradición de estudiantinas muy, muy importante, ¿no? Eh, Sí, las principales y universidades como la ULA y la UNED. de la ULA y la UNED, y liceos también, porque una de las estudiantinas, digamos, históricas de aquí del Táchira, por lo menos, que fue la estudiantina Liuni, nació de la estudiantina del Liceo Simón Bolívar. Y curiosamente, pues esta estudiantina Liuni, que es liceístas y universitarios, nació en el seno de mi familia, porque mi abuelo y mi papá fueron los directores de la estudiantina del Liceo Simón Bolívar. Posteriormente, muchos años después, bueno, uno sucediendo al otro con la estudiantina Eufrasio Medina de la UNED. Pero en ese tiempo las estudiantinas tenían un rol importante dentro de eventos, inclusive sociales, eh, aquí en el Táchira. Y hay otro punto importante también que posicionó la música andina en el resto del país, sobre todo bueno, creo que más en la región occidental hasta la capital que en Oriente, que es los andinos al poder. Y eso es algo innegable, ¿verdad? Porque muchos andinos recibieron el beneficio músicos de gente en el poder que estaba en la capital. ¿Y qué pasó? O sea, fíjense que nosotros, ¿por qué en Caracas vamos a encontrar gente que sabe qué es lejanía o qué es brisas del torque? Y la respuesta es muy simple. La orquesta típica nacional fue fundada por Luis Felipe Ramón y Rivera. Su hermano Así es. Ofelia cantaba con él. Entonces, ¿qué hacía él? Pues montaba su propia música. Es decir, hubiese sido muy tonto si no lo hacía.
o muy tímidos. No voy a decir que tonto porque conozco gente, inclusive mi familia, que por miedo no sacó su música. Y yo creo que hay que ser un poquito atrevido en ese sentido, porque no hay el primer responsable de que se difunda la creación de uno es uno. Los segundos responsables es la familia y los amigos. Y lamentablemente yo entiendo que hay temor del plagio, hay temor en cuanto a la propiedad intelectual, pero hay que trabajar y hay que hacer un poquito de vínculos con personas y con instituciones para que se mantenga vivo ese legado. Y es muy, 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 muy importante. Entonces, bueno, yo creo que si hacemos un recuento, en los Andes está el vínculo familiar, está el vínculo de las instituciones que se encargan de hacer y difundir la música tradicional. Eh, Está obviamente el peso que tuvo la música tradicional en los medios de comunicación, que la fuerza indiscutible aquí era la radio. La radio era poderosísima aquí en los Andes y se mantuvo esa tradición. Eh, y, que, y que también el hecho, en algún punto de la historia, ya cuando vino la época de las guerras mundiales, que llegaron muchos alemanes, mucha gente para acá, de Europa, esto lo dice el profesor Luis Hernández, que es el cronista de San Cristóbal. Si usted quería tener cercanía con las familias europeas, usted tenía que entender cuál era su cultura. Entonces, una era hacer su música y otra hablar su idioma. Entonces, ¿quién podía casarse con las hijas de los alemanes? Los que hablaban alemán. ¿Quién podía ir tal vez a una reunión social en casa de los alemanes? El que tocaba piano y tocaba landers, tocaba valses, tocaba mazurkas. Porque la música es un lenguaje universal. Sí, sí, sí y no. Porque fíjese, hay algo muy curioso y yo creo que deja el cuestionamiento de dejar tan abierto este lenguaje musical que tiene que ver con la música y las emociones. En nuestra cultura occidental, a nosotros para explicarnos qué es un modo mayor y un modo menor, nos dicen, recuerdo siempre al profe Javier Reyes, es decir, para que lo veas sencillo, mayor es feliz y menor es triste. Y uno lo entiende, me parece una manera súper sencilla, práctica de explicar qué es mayor y qué es menor. Pero en música de Oriente o de países en donde los modos mayores y menores no se manejan o se manejan los microtonos, ¿cómo yo le explico eso a alguien? Si yo de repente le llevo una canción en sol menor, que es mi tonalidad favorita, y la cosa más triste del mundo, la toco a una tribu africana que no tiene ni idea de los modos, ¿qué garantía tengo de que de verdad se sienta triste? A lo mejor se quede como mirando para el cielo y dice, ¿qué es esta abstracción loca que le está tocando? Porque nosotros estamos configurados. Toda la música que nosotros bailamos, escuchamos en Navidad, en cualquier época, es música tonal. Es música que tiene una estructura, una parte A, una parte B, o parte ABC, que tiene tantos compases. Por ahí alguna música, tal vez campesina, que se suelta unos 17 en vez de 16 y uno queda como, algo le pasa en la cabeza, ¿no? Pero nosotros estamos configurados, al igual que con la afinación, que es lo que pasa también con una grabación que oímos, que haya sido hecha en los 90 a una de la industria de la música de estos últimos años, en donde todo está afinado digitalmente. Entonces, el cerebro humano busca o socialmente la industria de la música busca la perfección, pero siento que la capacidad cerebral la coarta, nos meten en un cuadro cada vez más chiquito en donde no aceptamos nada que esté fuera de las líneas. Entonces volvemos a la época en donde había que dibujar la rayita, no toque la rayita, no se pase de la rayita, y eso es una cuestión cerebral también, nos configura. Es decir, hay muchos medios y obviamente hay gente, yo no puedo decir que porque una música sea pobre es que hay gente bruta detrás de eso. No. De hecho, me parece que hay gente brillantísima, solo que el conocimiento y la brillantez se usa para el bien y para el mal. Y por eso tenemos tantos personajes en la historia que son famosos porque eran extraordinarios en lo que hacían. Pero es que eso nos deja una lección. Para hacer el bien y hacer el mal hay que ser bueno.
Sí, claro, hay que ser bueno en eso. No, no, y ahorita que hace este comentario, yo hablaba un poco sobre, cuando hablaba de la difusión, en uno de mis episodios anteriores, hablaba de lo que, como la música está respondiendo, como la producción musical está respondiendo más apuntándole más a lo comercial, ¿no? Y pues para nadie es un secreto que lo comercial no es que sea menos que lo no comercial, pero responde a una necesidad, ¿no? A la necesidad del común denominador, de que sea pegajoso, de que sea fácil de asimilar, de que las letras hablen más de las situaciones bizarras del día a día, no sé. Sí, Sí, a ver, no estoy, de verdad no estoy juzgando, no estoy diciendo, haciendo un juicio negativo al respecto, pero de eso se trata hoy en día, ¿no? Y por eso, pues, al hablar de difusión estamos tan sujetos a eso. Y además, yo decía, por ejemplo, los músicos estamos teniendo cada vez más necesidad de responder a esas necesidades, valga la redundancia, del público para poder subsistir nosotros mismos. pero fíjense que hay un punto muy importante. Los, las productoras musicales y las disqueras eh, fungen un papel de inversionistas. Y un inversionista, así como la bolsa de valores, evalúa cuál es la mejor inversión para tener una rentabilidad. ¿Sí? Entonces, eh, cuando yo hablo de que en una época todo el mundo aquí conoce Brisas del Torbes, en el Táchira, en Trujillo todo el mundo conoce Conticinio, de hecho en todo el país, la gente sabe que es Conticinio, o por lo menos en el occidente del país, para no ser como tan atrevido o tan extenso. Pero ¿cuál es el éxito de un negocio? La Crear rentabilidad. una necesidad donde no existe, o donde existe pero magnificarla. Es decir, yo no tengo necesidad de comer donas, no es una necesidad. Yo no tengo necesidad de comer helado, no es una necesidad. Pero el elemento clave siempre ha sido y será repetirle a la gente, y es como una especie de hipnosis, ¿no? Si usted escucha una canción en la radio y después la escucha otra vez en la otra radio, cambia el emisor y suena la misma canción. Hay dos razones para que la gente escuche la música y ahora hablando de la música comercial, ¿no? Para todas las edades, lo que a usted le repiten, usted termina aprendiéndose. Yo me sé mucha música en contra de mi voluntad. ¿Por qué? Por lo menos También. vallenatos. Los Yo me vallenatos, sé sí. muchos vallenatos porque para yo ir a la universidad tenía que tomar un autobús que duraba una hora y durante esa hora solo se escuchaba vallenato. Sí, si uno aprende dormido, uno aprende dormido. Así que aunque durmiera, yo no podía evitar aprenderme. Todos, Entonces, todos, me los sé todos. cuando a usted le repiten algo muchas veces, lo convencen o le enseñan algo, ya forma parte de su banco de datos. Y hay un elemento muy importante y por eso las manifestaciones artísticas comerciales, vamos a llamarlas artísticas para no darles el nombre verdadero y no ser ofensivo, pero hay un mercado, hay un público que es extraordinario para atacar, que es el público adolescente. Claro. Y voy a dar mi apreciación a partir de lo que yo he escudriñado de eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué a algunos chicos les gusta tanto ir a una discoteca? ¿Cuál es una de las razones? Primero, tener oportunidad de socialización. Segundo, tener la oportunidad de superponerse ante los demás. Es como un ritual de jerarquías, ¿no? ¿Quién es el que puede comprar el licor más caro? ¿Quién es el que puede comprar la comida más cara? ¿Quién es el que puede ser más espléndido y derrochar eh, simpatía y abundancia? Pero hay un elemento que le permite, hay dos elementos que le permiten a alguien encajar en un ambiente de fiesta. Una, saber bailar. Pero hay otra más importante. A la gente no le va a pasar por alto que haya una chica, por ejemplo, pongan una canción y se sepa todas las canciones que están poniendo. Entonces, a los adolescentes
y ya pasado la adolescencia, saberse la música es estar in, Totalmente. es formar parte de algo, es encontrar una identidad, es encontrar aceptación. Entonces, ¿qué hace el chico? A través de las plataformas digitales, tal, y de la radio, de la televisión, empiezan, hacen la inversión, pum, bombardean con X artistas. Los dueños de la discoteca, todo eso está estudiado. ¿Qué música colocar en determinada hora de la fiesta? La iluminación y el nivel de iluminación que se utiliza, todo eso está estudiado. Claro. Las luces intermitentes, marear a la gente, hacerla sentir extasiada para que consuma más y para que quiera estar y en consecuencia gaste más. Entonces, ¿qué hacen también? Que está sonando, lo ponemos, la gente se vuelve loca porque es lo que está ahí y el que demuestre estar al día con lo que está sucediendo en la farándula va a ser aceptado. Porque el que no se la sabe, así, epa, este se la sabe, ya va. Y yo, ¿por qué no me la sé? Y me la quiero aprender para la siguiente rumba. Saberme los pasitos, porque ahora hay plataformas donde hay coreografía. Entonces, el que se sabe el pasito, el que se sabe la letra, así la canto horrible. Entonces, es un trabajo neuronal, hay una programación neuroauditiva, neurolingüística, vamos a darle otros nombres, no solo neurolingüística, programación neuroauditiva, programación neurosensorial. Yo no sé si eso existe, seguramente sí. Si no, este podcast está dando la pauta. Claro. Entonces, vamos a hablar entonces de la programación neurolingüística que ya existe, que es la que yo conozco, la neurosensorial, la neuroolfativa, todos los La sentidos. neuroauditiva, sí, sí, sí. Neurotodo, pues, ¿sabes? Entonces, ahí hay un punto muy pesado, hay un punto Claro. muy pesado. Ahora, en el plano familiar, ¿quién da la pauta de muchas cosas? Los padres y los hermanos mayores. Sí, yo no escuchaba música de los 80, yo me encontré con la música de los 80 después de adulto, porque me traslada a mi infancia con mis hermanos. Y Claro. la música, en el caso de la música tiene un poder tan importante como la gastronomía, que es lo que vemos en la película Ratatouille. ¿Por qué al crítico gastronómico lo logran su aprobación y extasiarlo? Porque para suerte de este chef del ratoncito, logra crear un plato que era el sabor al que sabía el plato que hacía la mamá cuando era niño. O sea, Lo traslada a su niñez. lo trasladó a un momento feliz, a una persona amada, que es la mamá, o sea, a una referencia y a un punto de partida, seguramente, del gusto por la buena comida para después distorsionarse y no ser un sino un crítico negativo, en donde nada es suficiente. Fíjese Claro. como algo tan puro y como el poder de, de fascinarnos, el poder de impresionarnos con algo como una comida de la casa. Lo podemos perder en el camino porque también la adolescencia y la adultez nos hace pensar que las generaciones que vienen son mejores que las anteriores y estamos por encima de. Entonces, Sí, lo que es exactamente. viejo, lo que es viejo, ¿qué le pasa? O sea, eso no es. Entonces, de repente para uno decir que de niño, en un colegio donde se escuchaba en mi época changa, decir que a mí me gustaba Brisa del Torres podía ser hasta vergonzoso. ¿Sí? Claro, Y ahora claro, a mí ¿no? no me importa porque ya uno es dueño de sus verdades y de lo que piensa, y de lo que quiere y de lo que no. Yo recuerdo que cuando yo estaba niño, eh, los comentarios de mis compañeros, alguna vez escuché un comentario de una compañera mía del colegio donde hablaba de manera despectiva el hecho de ir para un río. Y cosa paradisíaca es ir para un sitio donde hay un pozo así, una cascada. Eso es Qué mágico. fortuna, qué Y es fortuna. un privilegio. Yo hace un poco más de un mes fui para un sitio aquí en Táchira que se llama Pozo Azul y por Dios, que es la cosa más maravillosa de este mundo. Es un portal al cielo. Así, si existe el cielo es así. Hay un lugar en el Claro, cielo igualito a ese. claro. Entonces, ¿qué me encanta a mí? Si a mí me dicen un día feliz para mí, es ir para un sitio así y montar una parrilla y montar una olla con un sancocho.
feliz. No le, o sea, podría dar algunos detalles mínimos de cosas que agregaría para coronarlo. No los voy a decir, pero en líneas gruesas, un día perfecto para mí sería eso. Sería ese escenario, el olor a la leña, la gente con la que uno comparte, porque eso es otro valor que también toma. ¿Cómo vinculamos a las personas que nos importan con lo que hacen, con lo que comen, con lo que escuchan, Claro. a los lugares a los que van? Entonces, si para mí importa una persona y a esa persona le gusta ir a la montaña, yo quiero conectarme con esa persona. Porque lo que siempre buscamos los seres humanos, consciente e inconscientemente, para bien o para mal, es aprender. La vida se trata de aprender incesantemente. Así sean cosas tontas o no provechosas, pero nosotros nunca dejamos de aprender. Sí, Ahí está, totalmente. ese es uno de los puntos. Estamos rodeados de muchas influencias, no solo comerciales, pero es muy poderosa y siempre lo ha sido, que nos va a decir. Por eso uno dice, ¿cuánto cuesta un minuto de publicidad en la televisión? Puede valer, no sé, miles de dólares. Pero ¿por qué lo hacen? Porque saben que da un resultado. Y ahora nosotros de adultos cantamos con mucha nostalgia y con muchas risas las canciones de los comerciales que veíamos en los canales principales Ah, venezolanos. totalmente, totalmente, Y sí. eso hasta para subir videos, porque ya están en las plataformas digitales. Y a la hora de hacer un chiste, usted utiliza esos audios. Entonces sí hay una incidencia trascendental en el tiempo. Hay un audio de un restaurante de Caracas muy famoso que esa canción la hizo Ali Agüero, que es el director del grupo Los Cuñados, que cuñados no porque eran cuñados, es porque hacían música para cuñas. Y es una Ah, curiosidad de chiste de músico, de manejo del lenguaje, ¿no? Que claro, siempre lo toman además como chistes tontos y es porque la gente no desarrolla mucho esa capacidad de utilizar bien el lenguaje y claro. ponerlo al servicio de chistes no muy graciosos, pero bobos no son. Sí, sí. Este, entonces, ese restaurante, hasta donde sé, ya no existe. Pero la gente ahora lo está utilizando en las plataformas para subir videos de comidas que son lejos de ser gourmet, pero hacer como esa psicología inversa de es tan malo y le pongo una música que asocia con comida fina. Todo tiene que ver, todo tiene una incidencia, y sobre todo en el niño y en el adolescente, en su proceso de crear una personalidad, de definir una personalidad y una línea de pensamiento que algunos son inmutables en el tiempo, se definen en la infancia y estos mercados y estas industrias grandísimas lo estudian desde todo punto de vista, Wow. Sí, sí, son sí, gente seria, ¿ok? sí. Entonces, Pero ahí hay es un muchas. poco delicado que, si se quiere, podemos decir que estos espacios y todas estas iniciativas, de alguna manera estamos yendo un poco en contra de eso, ¿no? Y hacemos mella en un público determinado y como que, bueno, tratamos ¿sabes? De mantener tradición, de compartir, de no dejar morir todo esto tan bonito, todas estas manifestaciones artísticas, pero nos enfrentamos a un gigante, o sea, nos enfrentamos a la industria en su máxima potencia. La diversidad de los seres humanos es infinita, cada ser humano es único, así que nunca podemos despreciar o rendirnos al hecho de que nadie nos va a escuchar, porque sí, y obviamente el problema es cómo lo vendemos, y la cuestión es que muchos artistas, para lograr vender su producto, acuden a recursos a los que yo, por ejemplo, no me atrevería, o Claro, sea, no paso esa línea, pero que lo hacen con tal de que la gente compre su producto, pero no compran el producto en sí, sino la manera en que se lo ven, ya. ¿sí? Yo en eso me considero un poco conservador. A mí me gusta, usted bien me conoce, me gusta echar chistes, echar broma y todo, pero yo tengo un lado muy conservador en cuanto a cosas que a la fecha no me he permitido hacer. Por ejemplo, videos tocando violín que no me atrevo a hacer porque están fuera de mis límites de lo que yo considero que hago, que así yo sonría, cierre los ojos, respire profundo. Entrar en éxtasis es algo serio para mí. Me divierte, pero es serio.
es Sí, altamente serio y ok, hay, hay un millón de mejores violinistas que yo, pero trato de crear una identidad con lo que hago. Y es donde tengo un eso. espacio, hay que crear una identidad. Pero hay otro punto importante, no podemos despreciar que a un niño no le cause fascinación un vals tachirense bien tocado, bien interpretado, porque sí sucede. Y hay que, muchas veces uno toca en algún evento social y a veces son los niños los que se acercan porque les da mucha curiosidad lo que escuchan, les da mucha curiosidad ver un instrumento tan fascinante desde todo punto de vista como el violín Claro, y tan lindo, ¿no? sí. Este, es un amor tóxico a veces, ¿no? Pues nos hace sufrir, Sí, sí, pero es un vínculo de amor y odio muchas veces, pero finalmente el amor prevalece, siempre prevalece el amor cuando uno hace totalmente. música. Así Sí, que, totalmente. ¿por qué nos rendimos? O sea, si hacerlo nos hace feliz, tenemos que este, generar los espacios para la oportunidad. Yo sueño, yo sueño con poder hacer que gente de lugares recónditos del mundo escuche mi música, escuche la música de los Andes, escuche la música venezolana y que se les explote la cabeza de decir, pero ¿qué es esto que estoy escuchando que nunca lo he escuchado? Y es un fenómeno eh, que en particular siento que se da con la música venezolana, con el merengue sin octavos Claro, es un género, entre los mismos venezolanos, porque fíjese, hay una pata coja dentro del mundo sinfónico, que es que el mundo sinfónico no, no trabaja mucho en un buen porcentaje con la música de tradición, habiendo músicos de nivel que pueden llevar al formato sinfónico esas melodías, con la curiosidad de que mucha de la música, que es de la gran música, del repertorio universal, pues vamos a llamarlo así, de la música, no son ricos en cualquier cosa menos en melodía. sí. Hay un video de Leonard Bernstein explicando movimientos en la sinfonía de Beethoven con el mi, tin, tan, 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 tan. Entonces dice, en realidad no hay una melodía, pero todo está perfectamente colocado. Es decir, casi que lo pone como que está todo tan perfectamente colocado que es como que hubiese una llamada celestial aquí directa y que puso todo en el lugar correcto, pero se basa es en genialidad técnica, pero no son melodías, Claro, no claro, son totalmente. melodías. Mucha música del clasicismo no son ricas en melodías. Entonces, tampoco uno puede despreciar que uno no tenga la técnica, pero que tenga la capacidad de crear melodías bellas. ¿Por qué no mostrárselas al mundo? Claro, y eso está, yo creo que eso está sucediendo, Jesús. Yo creo porque más que todo, precisamente hablaba yo también en mi episodio pasado de la migración. Para nadie es un secreto que tenemos 7 millones, 8 millones ya de venezolanos que han salido del país. Y entre ellos hay músicos, por supuesto. Mucho. Y Y alrededor del mundo se está haciendo la música venezolana porque sí, porque muchos de nosotros hacemos música venezolana, hacemos música tradicional, hacemos música, claro, hay muchos otros que se dedican a otro tipo de música y, por ejemplo, yo he tenido que dedicarme a un montón de cosas diferentes dentro de la claro, música, ¿no? claro, Pero es yo creo así. que eso está sucediendo porque también hablaba yo de la capacidad de adaptación que estamos teniendo, eh, combinando, o sea, nosotros como que, yo no sé, pero yo veo en Venezuela, en general en la música venezolana, como un panorama esperanzador al respecto, porque nosotros somos personas que como socialmente hemos estado tan afectados, por decirlo así, somos muy adaptables, nos adaptamos muy rápido al cambio. Y entonces, en mi opinión, tratamos también de hacer que esto se traduzca en lo que hacemos. Entonces vemos cómo hay gente que, por ejemplo, yo fui a un concierto de Jorge Glem en Barcelona, en España. Que no tuve la oportunidad de ir en Venezuela y resulta que dio la casualidad que pude ir en Barcelona y veía cómo él combinaba cosas de sus estudios técnicos del cuatro, de música venezolana, porque él es un increíble músico venezolano y se preocupa por preservar.
nuestra música, nuestra tradición, pero también incorporaba elementos europeos y géneros europeos, incluso incorporaba aspectos de la música académica, de la música clásica, ¿no? Ujú. Entonces esto a mí me parece que es algo fascinante porque capta la atención, a pesar de que el público era en su mayoría venezolano, siempre existe el amigo local, ¿no? El amigo local o, la pareja o el que sea, y así vamos teniendo un alcance internacional. Y eso está Claro. genial. Pero fíjense, Eh, para la difusión de la música tradicional hay una responsabilidad muy grande en los músicos de alta factura venezolanos, Eh, porque al ser destacados en el mundo sinfónico, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar del mundo sinfónico, destacados no solo es sinfónico, ¿no? No quiero dar a entender eso. Eh, Al ser destacados en el mundo sinfónico, los del mundo sinfónico, cuando hacen música de su país, también el resto de la gente de la comunidad de diferentes países que lo oyen lo quieren tocar. Yo creo que una persona que ha logrado eso con mucho éxito ha sido Alexis Cárdenas. El maestro Alexis Cárdenas eh, ha hecho que muchos violinistas quieran tocar lo que él toca, porque además que lo toca de manera tan virtuosa, es muy inteligente para escoger el repertorio y escoge obras difíciles, que además muchas son un reto tocar. Entonces, hace un par de días, yo abro un video, hay un violinista que es amigo de él, que es colombiano, que se llama Julián Girlo, no sé cómo se pronuncia, que toca en una orquesta importante de Londres y sale tocando un vals que se llama Suplicante, obviamente haciendo muy parecida a la interpretación a la de Alexis. Y yo, wow, además que es un excelente violinista, es extraordinario, pero es más que clara la influencia de que él toca eso porque se lo escuchó a Alexis, que es su amigo, y yo, wow, qué bien que no un violinista de esa talla, que es colombiano, que es latino, pero que vive en Europa y esté publicando un video tocando. Pero esa no fue la mejor sorpresa. Es que yo veo al cuatrista y cuando veo las etiquetas es nuestro amigo Keir Merchant, de aquí de Táchira, quien lo está acompañando en el cuatro, Ah, que es un excelente violinista además, y claro, un apasionado del violín y un apasionado de la música de venezolana. la música Entonces, venezolana, sí. de verdad, ese es el verdadero concepto de ser embajadores. Eso es ser un embajador. Y yo puedo decir, y con mucha responsabilidad, que si en una profesión Venezuela ha mantenido una buena cara es por los músicos. La música no ha dejado de demostrar una buena cara en el mundo. Y nosotros, es decir, los que hacemos música por pasión, nos aferramos tanto al ser músicos que sacrificamos muchas cosas con tal de no renunciar a esa parte esencial de nuestra vida, de nuestro existir, que es la música. Entonces, en algún momento vamos a hacer cosas que no es lo que más queremos, pero todos lo hemos vivido. Pero son transiciones porque la vida y nuestro alma, nuestro corazón, nuestro intelecto, toda nuestra energía nos devuelve a la orilla, nos devuelve a esa playa que tanto amamos, que es la música. Qué lindo eso. Me conmovió, me conmovió. No, de verdad, no me No, no hay conmovió. manera de que no. Y de hecho, lo hemos vivido. Yo ahorita lo vivo. En estos, vamos a ponerle estos últimos meses, no hablemos de años, pero en la manera en que yo hacía la música no la hago, con la frecuencia de estar metido en una sinfónica, haciendo una quinta de Tchaikovsky, un Rachmaninoff, y, y ojo, yo sé que ante el círculo musical que conozco y que me conoce, yo represento es la música de tradición, pero de repente la gente no se imagina la profundidad del sentimiento que yo tengo cuando toco una sinfonía con orquesta sinfónica. Y debo Eso es decir, algo que no es indiscutible para cualquier músico, yo creo. ojo, yo he sentido cosas muy profundas haciendo música venezolana y latinoamericana, muy, muy intensa. Y siento que la música y a través del violín es un rayo láser, así, ¡fuu! Que le llega con mucho poder a la gente. Pero yo puedo decir con toda honestidad y sin vergüenza alguna que si a mí me preguntan si yo he llorado tocando violín, fue tocando el tercer movimiento de la segunda Rachmaninoff. Y fue
imposible no quebrarme tocándolo porque no era por... y lo increíble es que no es triste, es sublime. O sea, yo he llegado a decir que ese tercer movimiento de la segunda de Rachmaninoff es tan hermosa que si existe el cielo, esa es la música que debe sonar cuando uno entra al cielo. No puede haber otra. Sin hacer menos nuestra música, sin hacer menos a los demás compositores, porque es muy difícil escoger música sublime. De repente para alguien, claro, de Luna de Debussy sea la música que quisiera que lo recibiera en el cielo. Pero juro por Dios que si en esa imagen del cielo, que se abren las puertas y se ven las nubes y tal, y uno ve el rostro de Dios y a Cristo y a sus seres amados que ya partieron, tiene que sonar una música, juro que tiene que ser esa obra. No puede ser otra. Bueno, aquí pausamos para continuar con el final de la entrevista la próxima semana. No sin antes agradecer que estén aquí de nuevo. De corazón quiero auparles a que interactúen, sea por la plataforma que estén escuchando, pueden hacerlo, pueden dar like, pueden comentar, pueden compartir. Recuerden que esto es con el simple propósito de monitorear de qué manera voy desarrollando el proyecto por y para ustedes. Así que muchísimas gracias de corazón y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, gracias, gracias.